Capítulo segundo. La obra nacida. Las Marías. Ahí están. Permitidme que a título de partida de nacimiento transcriba aquí la noticia que de su aparición publiqué en mi granito de arena de marzo de 1910. Tiempo ha que en mi mente vine dando vueltas una idea y en mi corazón un deseo algo inquietante sobre una obra que yo estimo de urgente necesidad. Madurados a mi parecer una y otro, quise aprovechar el primer viernes de Cuaresma para hacer su promulgación. Lo que en la plática del retiro de aquel día dije, quiero repetirlo aquí para su mayor divulgación. Pero antes de exponeros la obra, y a guisa de prolegómeno, quiero poner de manifiesto una situación muy triste. Muy triste, sí, pero con todo el color negro y sabor amargo que queráis poner a esa tristeza, es la situación en que se encuentra en muchísimos sagrarios Jesucristo sacramentado. Vais a permitirme, señoras, que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención primero y vuestra cooperación después en favor del más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento. Abandonado y pobre le he llamado. Que no se alarme vuestra piedad. Voy a explicarme. Abandonado digo, y vais a ver hasta qué punto y en qué medida. Hay pueblos, no creáis que allá entre los salvajes, hay pueblos en España, en los que se pasan semanas, meses, sin que se abra el sagrario, y otros en los que no comulga nadie, ni nadie visita al Santísimo Sacramento. Y en muchísimos, si se abre, es para que comulgue alguna viejecita del tiempo antiguo. En esos pueblos muchos de sus habitantes ni saben ya que hay sagrarios, ni qué es comulgar, y llegan al fin de su vida sin haber hecho la primera comunión. Si a esos desgraciados les preguntáis por la casa de Jesucristo de aquel pueblo, no sabrían qué responderos. Abandonado. ¿Y qué mayor abandono que estar solo desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana? Así, completamente solo está Jesucristo en muchísimos sagrarios, y por consiguiente, pobre. No ya de pobreza material, que en esa hay sagrarios que en nada se diferencian del primer sagrario de Belén, sino con pobreza de calor, de oraciones, de virtudes, de compañía. Él pidiendo desde su tabernáculo a cada uno de los moradores de aquel pueblo un poquito de cada una de esas cosas, no recibe nada. En torno de esos sagrarios no hay ni calor de corazones amantes, ni lágrimas de ruegos, ni suspiros de arrepentimiento, ni ayes de necesitados, ni gratitud de reconocidos, ni rodillas dobladas, ni cabezas inclinadas, ni ojos que miran, ni bocas que piden, ni corazones que se ofrecen, nada. Una lámpara mugrienta muchas veces apagada, 2 velas empolvadas de no servir, una reja de goznes enmohecidos de no girar y alguna que otra telaraña. He aquí todo el acompañamiento de Jesucristo sacramentado. ¿Conocéis a algún pobre, algún abandonado en situación más triste? Yo no lo conozco. Busco con quién compararlo y la única situación que encuentro que pueda compararse con esta es en la que se vio el mismo Jesucristo en el Calvario. ¿Qué? Jesucristo en el Calvario abandonado de Dios y de los hombres por quienes se inmolaba, no se parece mucho al Jesucristo del sagrario abandonado, no de Dios, que le impide su estado glorioso, pero sí de los hombres por quienes se inmola constantemente. Si hay alguna diferencia es desfavorable para su vida de sagrario. En el Calvario siquiera había unas Marías que lloraban y consolaban. En esos sagrarios de que os he hablado, ni eso hay. Calvarios sin Marías. Esos son muchos de nuestros sagrarios. Y he aquí, hermanas mías, para lo que yo os pedía la cooperación de vuestra caridad. Yo no os pido ahora dinero para los niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado,
un poco de calor para esos sagrarios tan abandonados. Yo os pido por el amor de María Inmaculada, madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. ¿Cómo? Para eso es la obra de que os he hablado al principio, la obra de las tres Marías. Su fin ya lo habéis oído: proveer de Marías adoradoras los sagrarios desiertos, convertidos hoy en calvarios por la ingratitud y el abandono de los cristianos. La obra pues se dedicará como su objeto esencial y necesario a procurar que no haya tabernáculo sin sus tres Marías que trabajen porque se abra el sagrario y se visite el Santísimo diariamente. Y ahora, almas amantes del corazón eucarístico de Jesús, corazones a quienes punzan las espinas suyas y que palpitan al unísono con él, al Calvario con Jesucristo solo, o lo que es lo mismo, al sagrario con Jesucristo abandonado. Marías adoradoras, ante los odios de los fariseos modernos y las ingratitudes del pueblo que fue cristiano, y las cobardías y perezas de los discípulos, ocupad vuestro puesto, junto a la cruz, con María su madre. ¿Qué son, pues, las Marías? Una obra de reparación eucarística para, en unión de María Inmaculada y a ejemplo de las Marías del Evangelio, dar y buscar compañía a los sagrarios abandonados, solitarios o poco frecuentados. Razón del hombre. Se llamó obra en sus comienzos, pero su Santidad Pío XI, en su breve del 22 de agosto de 1934, le dio el título de Pía Unión con director general para toda la obra. Se dice de las Marías porque trata de reanudar e imitar cerca del corazón eucarístico abandonado el ejemplo de María Inmaculada al pie de la cruz y de aquellas piadosas mujeres del Calvario, llamadas por el pueblo cristiano con el nombre familiar de las Marías. Se dice de las tres Marías porque la obra aspira a proveer cada sagrario abandonado de tres almas adoradoras, por lo menos. Y por último, de los sagrarios calvarios, porque el estado de abandono, desconsuelos y crueles desprecios en que la ingratitud de los cristianos pone al corazón de Jesús en los sagrarios y en los altares de sus sacrificios, recuerda y aun reproduce con creces su estado de calvario. Adviértase que cuando se habla aquí de sagrario abandonado se sobreentiende de los fieles, mas no del sacerdote encargado de él. Fin esencial. El mismo de las primeras Marías: estar junto a la cruz de Jesús, acompañar y buscar compañía al corazón eucarístico de Jesús, en unión de María Inmaculada en los sagrarios en que nadie o muy pocos lo acompañan, es decir, proveer por lo menos de tres Marías adoradoras los sagrarios desiertos. La obra de las tres Marías reconoce como el mayor mal de todos los males en el orden práctico, y causa a su vez de las peores ofensas a Dios y de los más graves daños a la Iglesia, a la sociedad, a la familia y a las almas, el abandono del sagrario, y contra él viene a trabajar por todos los medios que el celo dicte. Téngase muy presente que las Marías no van principalmente a enriquecer y adornar materialmente los sagrarios, ni a emular a otras hermandades en cultos espléndidos ni a cosas parecidas. La misión esencial de las Marías es llevar compañía al sagrario, no frecuentado o abandonado. Yo pido a los ángeles adoradores de esos sagrarios que graben con caracteres de fuego en el corazón de las Marías estas dos palabras: abandono y compañía. Esa es toda nuestra obra. Oficios de las Marías. Según el Santo Evangelio, las Marías acompañaron al Señor primero sirviéndole, ministrantes; segundo, ungiéndole, emerunt aromata ut venientes ungerunt Jesum; tercero, llorando y lamentándose, plangevant et lamentabantur; y cuarto, estando de pie junto a la cruz cuando todos lo abandonaron, stavant juxta crucem. Esos mismos son los oficios de las Marías de los sagrarios calvarios. Primero, servir al corazón eucarístico abandonado o solitario con la comunión y visita propias cada día
y con propaganda para buscar otras comuniones y visitas para el mismo sagrario. Segundo, perfumar esas comuniones, visitas y propaganda eucarística con el buen olor de una vida de hostia, o sea, de mucha humildad, caridad y modestia en trajes y costumbres. Tercero, llorar y lamentarse con el corazón eucarístico de Jesús, pidiendo, amando, consolando, mortificándose y reparando por los desventurados vecinos de aquel sagrario al que debían ir y no van. Cuarto, permanecer fieles junto al sagrario sin intimidarse ni ante los malos que se oponen, ni ante los discípulos que huyen, murmuran o se cansan. Tener por divisa: a más abandono de los demás, más compañía mía. Una María es, pues, la servidora, la embalsamadora, la consoladora y la incansable adoradora de un sagrario en que el corazón de Jesús no tiene quien lo sirva, ni lo unja, ni lo consuele, ni lo adore. Clases de Marías. 2. Unas contemplativas y otras activas, según la presencia con que acompañen su sagrario. Serán Marías contemplativas las que acompañen su sagrario en espíritu, y activas las que lo acompañen en espíritu y en acción. Las Marías contemplativas, pues, han de acompañar su sagrario comulgando y visitando diariamente al Santísimo Sacramento en donde quieran, con la intención de acompañar en espíritu con esta comunión y visita el sagrario abandonado que se les señale. También pueden acompañar su sagrario ofreciendo al corazón eucarístico de Jesús todas sus obras buenas del día, sus misas, comuniones espirituales y jaculatorias, con la intención de reparar el abandono en que está en aquel sagrario. Las Marías activas unirán al oficio de las anteriores el ir personalmente a su sagrario cuando puedan, comulgando en él, visitándolo, suplicando en este caso al encargado del mismo la exposición menor y la bendición con el Santísimo, y trabajando por medio de hojas, relaciones de amistad, conversaciones, visitas de casa en casa, organización de catequesis, escuelas dominicales o nocturnas, retiros, misiones, etcétera, etcétera, para buscar comuniones, frecuencia de sagrario y asistencia a la Santa Misa diaria, fomento del canto litúrgico popular y del espíritu eucarístico en las asociaciones y obras piadosas, y cooperación con el párroco. Las Marías Nazarenas. Por misericordia del Amo, existe desde el año 1921 una tercera clase de Marías, las Marías Nazarenas, que viven en comunidad, sin hábito religioso y con el espíritu más riguroso de los votos, cuyo fin es vivir solo para ser Marías, y formar y conservar núcleos de Marías enteradas, de almas electas por los pueblos que visitan y en los que ejercen un suave y constante apostolado de amistad, ejemplo y oración. Sus casas de Nazaret tienen para la diócesis o región donde se establecen un triple carácter. Primero, Casa Madre de la Obra. Segundo, Escuela de Marías. Y tercero, Secretariado para la Propaganda y Organización. Estas Marías Nazarenas tienen su organización conforme a los sagrados cánones. Viven de lo que la providencia les da por medio de su trabajo, sus dotes y limosnas espontáneamente ofrecidas. Forman el Secretariado General de la Obra y gracias a Dios cuentan con una estadística gloriosa en trabajos y frutos. Las Marías Nazarenas vienen a ser como la flor de la obra de las Marías. La flor es perfección y multiplicación de la planta que la produce. El grado de las Marías Nazarenas será el estado perfecto de las Marías y el medio de multiplicarlas, fundándolas, formándolas en el más puro espíritu, conservándolas, organizándolas, buscándolas en los pueblos o trayéndolas cuando se pueda a hacer ejercicios espirituales y ensayos de vida apostólica o de María activa en su Nazaret. Siendo flor y conservando los oficios indicados de ésta, prefiere vivir como raíz que dé jugo sin producir ruido ni esperar nada, como Jesús en su vida de hostia. La comunión de las Marías. De ningún modo será María activa ni contemplativa la que pudiendo no comulgue habitualmente a diario. Las que presten algún servicio de Marías pero no comulguen a diario
se tendrán como aspirantes a Marías, pero no como Marías. Las impedidas de comulgar por causas físicas o morales ajenas a su voluntad pueden ser Marías a condición de que tiendan a la comunión diaria sacramental y mientras la suplan con la espiritual. Lo mismo digo de la visita diaria al Santísimo Sacramento. Como estoy convencido de que no siempre son posibles a las Marías la comunión sacramental y la visita diaria al Santísimo, a pesar de mi gran deseo de que así sea, no puse en las preces a su santidad, pidiendo el privilegio de altar portátil del que más tarde hablaré, la condición de comunión diaria, sino frecuente, para quitar ansiedades de conciencia a las Marías y poder dejar al recto juicio de los respectivos directores diocesanos el apreciar en cada caso las causas que eximan de la comunión diaria a esas Marías de solo comunión frecuente. Pero conste que a pesar de que se puede gozar del privilegio pontificio con la sola comunión frecuente, o sea, varias veces por semana, mi deseo firme y la conveniencia de la obra es que toda María sea de comunión sacramental y visitas diarias. La razón es muy obvia. Si nadie da lo que no tiene, y las Marías han de dar a los demás mucho amor al sagrario, ¿cómo lo van a dar si ellas no lo tienen? Y yo creo que un alma que tenga mucho amor al sagrario hará lo posible y lo imposible por ir todos los días a comulgar y a visitarlo. La propagación. Echadas a volar algunas de las anteriores ideas, siendo yo arcipreste de Huelva, en mi granito de arena quise contrastarlas con el sello de la autoridad eclesiástica, para seguridad mía y fecundidad de ellas, y escribí a mi amadísimo prelado y a todos los venerables prelados españoles, exponiéndoles el proyecto y pidiéndoles, caso de merecer su aprobación, la divulgación de la obra por sus boletines y su implantación mediante el nombramiento de directores diocesanos. El éxito más lisonjero respondió a mis cartas. Casi todos los señores obispos contestaron aprobando con elogio e interés la obra de las Tres Marías y se dignaron enviarme los boletines en que la daban a conocer. Y otros además nombraron directores diocesanos para la propaganda y establecimiento de la obra. Entre todos, debo y quiero hacer especial mención del que fue mi amadísimo prelado, el llorado cardenal Almaraz, por la pronta y expresiva aprobación que dio a la obra en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis. Del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Sevilla. Desea el reverendísimo prelado que los señores curas párrocos acojan el pensamiento de la obra de las Tres Marías del señor arcipreste de Huelva, pues con ser tan sencillo y de tan fácil ejecución, es un medio eficacísimo para estimular la piedad y hacer que los pueblos vivan del espíritu de fe, acompañando al divino prisionero, que se ha quedado en los sagrarios por amor a los hombres. La obra, pues, estaba bien nacida, bautizada y confirmada. Copié en hojas sueltas los artículos del granito de arena con la noticia de la obra y con la bendición del divino sembrador. Empecé a sembrar hojas por toda España, Portugal y la América Latina. En poco tiempo se repartieron 45.000 hojas de propaganda de la obra. Después, ¿quién podría contar el número? Hoy ascienden a millones. ¿Y cuánto tengo que bendecir al corazón eucarístico de Jesús por las respuestas recibidas? Con qué prontitud, ardimiento y delicadeza ha respondido el amor dolorido por el abandono de los sagrarios. Lo confieso ingenuamente, más de una vez han acudido a mis ojos lágrimas de gozo y consuelo a un tiempo al leer cartas de párrocos, de pueblos, de corazones de piedra, con Jesucristo y su cura, pidiéndome angustiosamente Marías que siquiera en espíritu acompañen sus sagrarios tan solos y tan tristes, o de almas ignoradas, de religiosas y seglares que ofrecen sacrificios y trabajos heroicos para calentar los sagrarios fríos, de niños y niñas que se constituyen en los únicos adoradores y visitadores de los sagrarios de sus parroquias, o de enfermos impedidos que, no pudiendo personalmente ir a ningún sagrario, piden uno para acompañarlo con sus actos de amor, paciencia y ofrecimiento resignado de sus penas y males.
Sí, bendito mil y mil veces sea el corazón eucarístico de Jesús, por esas manifestaciones de amor sufrido, callado, generoso, magnánimo, de tantos corazones heridos por la pena de los abandonos que Él padece. Posteriormente han caído sobre nuestra obra las recomendaciones más calurosas y decididas de los congresos eucarísticos internacionales de Madrid, Viena, Malta, Lourdes y otros más recientes, a más de no pocos nacionales y regionales. Con motivo de la celebración del primer Congreso Catequístico de Valladolid, a los 3 años de fundada la obra, tuve el inmenso gusto de reunir por 2 veces a más de 30 directores diocesanos y a más de 1000 Marías de toda España, tomando acuerdos muy trascendentales para la buena marcha de nuestra obra y de modo parecido, aunque con mucho mayor número, en el Congreso Eucarístico Nacional de Toledo en 1926. El episcopado y las Marías. Muy pocos datos necesito citar para demostrar hasta la evidencia, la benevolencia y más el cariño con que los reverendísimos prelados miran y tratan nuestra obra. Primero, en los 12 años que al publicar por primera vez estas líneas llevaba la obra de vida pública, se habían fundado en España con la aprobación y en muchos casos a petición de los reverendísimos señores obispos, centros diocesanos en casi todas las diócesis. Segundo, en las solemnes fiestas de bendición e imposición de insignias a las Marías verificadas hasta ahora, los señores obispos respectivos han querido dar una prueba de su amor a la obra, celebrando ellos mismos de pontifical la ceremonia y la Santa Misa de Comunión, y dirigiendo su autorizada palabra, así como presidiendo sus juntas generales. Tercero, sé que hay prelados que encargan a sus misioneros propaguen y fomenten esta obra en sus misiones, y todos han concedido gracias e indulgencias por las prácticas y devociones de la misma. Cuánta seguridad y cuánta fecundidad da a nuestra amada obra esa aprobación y ese cariño de los pastores de la Iglesia. El llorado cardenal Aguirre, primado de España, dijo: «A las Marías está reservada la reconquista de España para Jesucristo». Los párrocos y las Marías. Puesto a decir la verdad, con la que quiero vivir desposado, manifiesto sinceramente que al dar los primeros pasos nuestra obra tropezó en algunas partes con algo de reserva o prevención de los párrocos. Pero con la misma sinceridad debo confesar que el celo discreto y perseverante de las Marías y el más claro conocimiento que de la misión de éstas fueron adquiriendo los párrocos recelosos, disiparon pronto los recelos, y hoy en esos mismos pueblos son recibidas y estimadas las Marías, no como policías que van a fiscalizar la acción del párroco, ni como mandonas que van a disponer a su antojo, sino como Marías, que van detrás del párroco como iban las del Evangelio detrás del Señor, para ayudarle, servirle, consolarle, y cuando otra cosa no puedan, llorar con él. Gracias a Dios nuestros párrocos conocen, desean y aman la obra de las Marías. Cuántas cartas, cuántos testimonios poseo de agradecimiento que le tienen del consuelo, auxilio y frutos que de ella reciben. Una dificultad. En mis viajes de propaganda he podido observar que casi la única dificultad, y más que dificultad recelo que impide a algunos espíritus rectos entusiasmarse con nuestra obra, es el agobio que dicen que padecemos de obras nuevas, contando la nuestra en el número de obras nuevas. Dejando para otro lugar discutir la conveniencia de oponer a tanto mal nuevo remedios nuevos, contesto solo aquí al recelo aquel, diciendo que las Marías en la Iglesia no son nuevas, son antiguas, como el Evangelio. Lo nuevo ha sido, y a nosotros nos ha tocado el triste privilegio de verlo y sentirlo, el que no las haya, el que esté Jesucristo sin Marías en su vida de sagrario. Y a eso viene esta obra, a procurar que haya junto a Jesús sacramentado lo que siempre hubo, Marías. La obra de las Marías nació en la fidelidad de Galilea, se bautizó en las lágrimas de la calle de la amargura, se confirmó en la sangre del Calvario y se perpetuó en el amor a la Eucaristía.
Ya ven si es antigua nuestra obra. Por esa razón no admito que me digan que yo he sido quien la ha fundado, sino quien por misericordia de Dios la ha echado de menos. Órgano. La obra tiene por órgano oficial en la prensa la revista El Granito de Arena, que escribí y publiqué primero en Huelva, después en Málaga y ahora en Palencia. Organización. Esta obra es una pía unión, con un moderador general para todo el mundo. Tiene carácter diocesano y está sometida en cada diócesis al respectivo ordinario. A este compete el nombramiento de director diocesano y la erección canónica, así como el permiso en cada enfermedad para el uso del gran privilegio pontificio del altar portátil a las Marías enfermas. Al moderador general compete señalar las condiciones esenciales de la obra, tomar las medidas necesarias para la conservación e intensificación del espíritu de la misma, llevar registros generales de directores y centros, y el archivo y estadísticas, fomentar la propaganda y fundación de nuevos centros, y cuanto exija el bien general de la pía unión. Al director diocesano corresponde nombrar su junta auxiliar en la capital y directores arciprestales y locales en los pueblos, firmar patentes, admitir, presidir las juntas, etcétera, etcétera. Los discípulos de San Juan nacieron poco después de las Marías. Un fervoroso novicio benedictino, enterado de la obra por el Granito de Anera y entusiasmado por ella, me escribió con permiso de sus superiores pidiéndome el puesto de San Juan Evangelista para él y sus connovicios, que estaban ansiosos de acompañar en espíritu los sagrarios calvarios que se les designaran. Mi respuesta, como es de suponer, fue afirmativa, y desde entonces comencé a proponer el puesto de San Juan a los hombres y a pedirles que se hicieran Juanes de esos sagrarios calvarios. Aunque su propagación no ha corrido pareja con la de las Marías, pues parece que sigue conservando para nosotros los hombres la triste proporción de un Juan por 3 Marías del Calvario, no deja de extenderse con solidez de cimientos y eficacia de frutos. Ya son muchos los centros que se glorían de tener sus grupos de discípulos de San Juan, sacerdotes y seglares. Rama de estos centros, y muy frondosa por cierto, es la obra de los discípulos de San Juan seminaristas, que durante el curso con la compañía espiritual y en las vacaciones con sus trabajos de propaganda y reparación eucarísticas, están poblando no pocos sagrarios y adiestrándose para ser luego sacerdotes eucarísticos, llenos del odio al abandono del sagrario. Así como a las Marías les ha nacido un tercer grupo, las Marías Nazarenas, a los discípulos de San Juan les ha nacido en el año 1918 otro tercer grupo de discípulos de San Juan, los sacerdotes misioneros eucarísticos diocesanos, que al estilo de aquellas viven en comunidad, con el espíritu de una hermosa vida apostólica. Los horribles desastres que desde el año 1931 hasta el cautiverio de los rojos cayeron sobre la desgraciada Málaga disolvieron esta obra de misioneros eucarísticos diocesanos que tantos frutos había producido. No pierdo la confianza en el corazón de Jesús que la resucitará. Los niños reparadores. Para reparar el mal de los sagrarios sin niños y de los niños sin sagrario, agravado por los tiempos que hemos padecido de escuelas laicas y guerra a las almas de los pequeñuelos, propuse a las Marías al comenzar el año 1934 la formación de grupos de niños y niñas reparadores de aquel doble mal, reorganizando así y dando una nueva forma a aquellos Juanitos que en el año 1912 fundara en las escuelas de Huelva y que con el mismo nombre se organizaron por entonces en otras poblaciones. Esta rama infantil de nuestra obra será además el plantel de donde salgan los genuinos discípulos de San Juan y Marías, formados desde pequeñitos en el conocimiento, amor y vida del sagrario, y en la reparación de sus abandonos. Sus obligaciones. Como mínimo, se les exige la comunión sacramental semanal y la comunión espiritual y visita personal al sagrario diarias, rezando sus preces propias. Como máximo, la comunión sacramental y una decena del rosario diarias, pequeños sacrificios frecuentes y reparadores,
apostolado eucarístico entre sus compañeros y cuanto se le ocurra a un corazón puro enamorado por Jesús. Tienen su insignia, normas y revista propias. Expansión y frutos. Los frutos de esta reparación infantil no se hicieron esperar. Por todas las regiones de España comenzaron a surgir grupos de niños y niñas reparadores, especialmente en los pueblos, donde no pocos son ellos el consuelo de Jesús y del párroco, supliendo ausencias y abandonos de los mayores. Pronto los establecieron también en México, Venezuela y otras naciones americanas, y hasta en Holanda contamos con otro simpático grupo. A pesar de ser obra de selección, suman ya varios miles y el fervor y entusiasmo con que hacen sus comuniones y visitas, sus sacrificios, en número verdaderamente asombroso y aleccionador para los no niños, sus viajes con las Marías a otros pueblos de sagrarios menos acompañados, y su apostolado y buenos ejemplos, están dando al corazón de Jesús alegrías muy grandes y compensadoras y atrayendo sus más ricas bendiciones. Visto el incremento que tomaba esta infancia eucarística y con objeto de ayudar a su formación, propaganda y mutuas relaciones y estímulos, se comenzó a publicar en el año de 1937, como suplemento del Granito de Arena, el periódico ilustrado Reine, Reparación Infantil Eucarística, que ha sido acogido con enorme interés no solo por nuestros niños reparadores, sino por otros muchísimos pequeñuelos de catequesis y escuelas. Los aspirantes. Nos complacemos en afirmar que en septiembre de 1940 la creación del aspirantado ha sido acogida con entusiasmo y que todos los centros lo van organizando, obteniendo preciosos frutos de estos grupos selectos de juventud, sólidamente formados en el espíritu de reparación eucarística de nuestra obra. El porqué de esta sección. Las circunstancias de los tiempos y el espíritu de nuestra obra hicieron ver a nuestro venerado Padre Fundador, de santa memoria, la necesidad de organizar aparte como grupo infantil dentro de nuestra querida Pía Unión a los niños y niñas selectos para que vivan el espíritu eucarístico reparador. Surgieron los niños reparadores, pero estos crecen y llegan a la edad tan delicada y tan necesitada de formación en la que ni se les puede creer con la consistencia de vida para perseverar en las obligaciones que nos impone el desagravio y la reparación a que hemos sido llamados los discípulos de San Juan y las Marías, ni podemos contarlos ya entre los pequeños y pequeñas de la reparación infantil eucarística. Ante esto, se crea una sección intermedia de los que han sido niños reparadores y que comprende desde los 14 a los 18 años aproximadamente. Pueden pertenecer también los jóvenes, de ambos sexos, comprendidos en la edad señalada, aunque antes no hayan formado parte de la RIE. Este proyecto que nuestro amadísimo prelado fundador aprobó con satisfacción entre el sufrir de la enfermedad que nos lo llevó, se ha convertido en una realidad. Obligaciones y prácticas del aspirantado. Teniendo en cuenta que es un grado intermedio entre niños reparadores y Marías o discípulos de San Juan, y lo que a estos se les pide, han de tener estos aspirantes a la comunión diaria, o por lo menos frecuente, entendiéndose por esta 3 veces en semana. Hacen la visita diaria al Santísimo. Capítulo 3. La obra por dentro. Como el propósito de este libro es dar a conocer en toda su extensión e intensidad la obra de los Sagrarios Calvarios, aun a riesgo de repetir algunos de los conceptos ya emitidos en los anteriores razonamientos, quiero presentar reunidos y ordenados los motivos, lo que pudiera llamar su meollo teológico. Las razones de ser de esta obra. El número verdaderamente abrumador de sagrarios abandonados o solitarios. Por datos dignos de toda fe, recibidos por mucha diversidad de conductos, se sabe que hay muchos sagrarios que pasan meses y años sin ser abiertos, que hay pueblos sin reservado, que los hay en donde hace años que no se administra ningún santo viático. En las mismas capitales, los sagrarios, especialmente de los barrios extremos, están solitarios casi siempre, y si se abren algunas veces es para dar la Sagrada Comunión a los que se van a casar,
con temores muy graves de sacrilegio por ignorancia y reflexión, falta de ayuno o mala fe. No va siendo raro, antes por desgracia relativamente frecuente, especialmente en algunas regiones de España, encontrar novios que hacen su primera comunión al comulgar para casarse, y hasta ancianos que hacen su primera comunión en los asilos, en donde son recogidos por la caridad. Hasta tal punto ha llegado el abandono del sagrario en algunos pueblos, que se ha oído decir a algunos de sus vecinos: aquí no se estila eso. Los daños de esos abandonos. Tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos los males y causa de todo mal, no sólo en el orden religioso, sino en el moral, social y familiar, es el abandono del sagrario. Si no hay otro nombre en el que pueda haber salvación fuera del nombre de Jesús, si la Sagrada Eucaristía, adorada, visitada, comulgada y sacrificada, es la aplicación de esa salud y por tanto la fuente más abundante de gloria para Dios, de reparación por los pecados de los hombres y de bienes para el mundo, el abandono de la Sagrada Eucaristía, al cegar la corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los hombres puede recibir, y a éstos de los mayores y mejores bienes que de Dios puede esperar. La gravedad especial y trascendental del mal del abandono. Revistiendo el abandono del sagrario dentro de las ofensas contra la Sagrada Eucaristía, una gravedad especial y trascendental urge a una obra que haga fin esencial suyo combatir el abandono y la soledad de los sagrarios. Existen obras eucarísticas de adoración y reparación, de auxilios a la pobreza material de los sagrarios, de primeras comuniones, de sagrados viáticos y de otras varias formas, todas muy útiles y piadosas. Pero hace falta una obra que, aprovechándose de la especialidad de todas esas otras e ingeniándose con nuevos medios, lleve a cada sagrario abandonado la adoración que se le debe, el desagravio por lo que no se le da, y la compañía que el Jesús de aquel sagrario espera y desea. No es objeto digno, no digo ya de una obra de celo, sino de un instituto religioso, el combatir el abandono del sagrario. No dio lugar a la fundación de famosos institutos la meditación y la predicación de la Santa Infancia o de la Pasión del Señor o de los dolores de la Santísima Virgen y otros objetos particulares dentro del campo de la piedad y de la religión. ¿Por qué dentro del campo extensísimo de la reparación y de la reparación eucarística no ha de existir una especial para reparar el mal, el grandísimo mal del abandono del sagrario, ya sea este abandono absoluto o relativo, exterior o interior o todo junto? ¿No pregona la medicina moderna, con su gran número de curaciones estupendas y buenos éxitos, las ventajas de las especialidades médicas? ¿Por qué no se ha de crear una especialidad para atacar ese mal tan distinto y de tanto relieve entre todos los males que perpetran los hombres contra el corazón buenísimo de Jesús sacramentado? Los designios delicadísimos del corazón de Jesús en la distribución de los sagrarios. Si el corazón eucarístico de Jesús ha llevado la delicadeza y generosidad de su amor a no quedarse en un solo sagrario en el mundo, ni en cada nación, ni en cada provincia, sino que ha querido estar en donde quiera que haya un puñado de hombres o un grupo de casas de estos, la delicadeza del amor cristiano no puede contentarse con adorarlo en las catedrales, en donde mora como rey, o en las iglesias de los conventos, o de esas asociaciones eucarísticas en las que se le trata como Dios, sino que ha de trabajar por llevar sus adoraciones, su desagravio, su apostolado al sagrario aquel abandonado en donde no se le trata ni como a hombre. Una obra que busca con ansia a nuestro Señor Jesucristo en el mismo sitio en que es profanado con el desprecio o el odio, que lleva a amadores al mismo trono de su amor desairado, que lleva bocas que hablen con Él, por Él y de Él, en el mismo pueblo en que no se habla sino contra Él, que lleva misioneros de la Sagrada Comunión y de la visita del sagrario a aquella misma gente que hasta desconoce o ha olvidado los nombres de comunión, Eucaristía, Santísimo Sacramento, Corazón de Jesús,
y que no sabe ni en dónde mora Jesús en su pueblo. Es una obra que responde a una gran necesidad y al plan del corazón eucarístico de Jesús en la distribución de su amor. Es cierto que la gloria que se le da al corazón de Jesús en un sagrario repercute en todos los sagrarios del mundo en que mora el mismo corazón, pero así como Él no se ha contentado con hacer por medio de un sagrario todo el bien que hoy hace por tantos, así nosotros no parece que debemos contentarnos con esa gloria de repercusión, sino que hemos de trabajar por dársela en cada sagrario directamente. Hace falta una obra de reparación eucarística con pies, y esa es la obra de las Marías. A esa economía tan divinamente tierna y delicada de la multiplicación de los sagrarios, para facilitar la alimentación y el consuelo de los hijos y la producción de la gloria de Dios, deben corresponder los hijos colocando junto a cada sagrario bocas que coman, corazones que consuelen, almas que glorifiquen a Dios. Como a la economía amorosa de la providencia de distribuir las aguas por toda la superficie de la tierra, corresponde ésta con la producción y multiplicación de la vida vegetal y animal, así en torno de cada sagrario, verdadera fuente de aguas vivas, debe producirse y multiplicarse la vida sobrenatural. Un sagrario en medio de un pueblo que no comulga ni trata con Jesucristo es un río en medio de un desierto, es decir, es una monstruosidad que no se da en el orden natural. En este orden, si se diera el caso de un río que al paso de su corriente no hiciera crecer ni una pobre mata silvestre, ni un arbolillo que sombreara un poco sus riberas, la naturaleza, indignada, o variaría su curso llevándoselo a tierras más agradecidas, o lo secaría con el ardor de los rayos del sol y con los desprendimientos de las tierras flojas e ingratas. Esa monstruosidad que el orden natural no permite, la cometen los hombres con la fuente de agua viva que se llama sagrario. Hay tantos sagrarios en medio de desiertos y sin oasis. ¿No llenará una gran misión sobrenatural la obra que tome a pecho el formar oasis espirituales junto a los sagrarios, ora sembrando, cultivando las plantas ya marchitas del propio suelo, ora trasplantando de jardines ya cultivados y preparando injertos? La semejanza entre el Calvario y los sagrarios abandonados. No hay más diferencia que en el Calvario está Jesús pasible y en el sagrario ya está glorioso. Por lo demás, si hay alguna diferencia es desfavorable para su vida de sagrario. En el Calvario, en medio de las ofensas y del odio y del dolor, había unas Marías, y al frente de ellas, María, reina de los mártires, que lloraban y consolaban. En estos sagrarios abandonados no hay Marías. ¿No será muy grata al corazón eucarístico de Jesús la obra que le procure Marías para sus sagrarios calvarios? El fomento de la comunión frecuente y aun diaria de los fieles. Está tan patente la realización de este fin por medio de la obra de las tres Marías que no es preciso insistir en su aclaración. La experiencia de la vida de la obra aporta datos precisos que lo demuestran brillantemente mejor que razón alguna. Son cosas tan unidas la comunión diaria y nuestra obra, y lleva ésta tanto a aquella, que al paso que las demás obras o congregaciones piadosas y aun eucarísticas exigen comuniones mensuales, semanales o en determinados días, la de las Marías hace no condición, sino esencia suya, la comunión diaria o por lo menos muy frecuente. La conveniencia de acabar con el aislamiento de los párrocos de los pueblos, o los encargados de los sagrarios abandonados poniendo a su servicio los elementos de piedad y propaganda de la capital, de la diócesis o de otros pueblos en que abundan esos elementos. Causa honda pena la situación de los pobres curas de sagrarios abandonados. Pueden clasificarse en tres grupos. Primero, el de los curas fervorosos, trabajadores, celosos, que sin conseguir fruto visible, trabajan día y noche sobre corazones duros como la piedra y fríos como el hielo. Segundo, el de los curas desalentados y pesimistas. Trabajaron con celo al principio, pusieron en juego los recursos de su apostolado, predicaron,
dieron limosnas, creyeron hacer cuanto debían, pero una calumnia, una torcida interpretación de sus actos, la indiferencia con que sus trabajos eran acogidos, el odio quizá que despertaron, el consejo de los prudentes según la carne de no apretar demasiado, de no exagerar la nota, de la necesidad de reservarse un poco, de que es inútil cuanto se haga, o de que todo está igual, etcétera, etcétera, y sobre todo la soledad, fueron abatiendo su espíritu, aflojando sus brazos, apagando su entusiasmo, cerrando y oscureciendo sus horizontes, y acabó por hacer lo corriente y por caer en un triste desaliento. Tercero, el de los curas caídos. Aunque por fortuna no tantos como desean nuestros enemigos, no faltan Judas en la casa de Dios. Un mal paso no corregido a tiempo, la corrupción y vida escandalosa del pueblo, y esta es la causa más frecuente, la persecución verdaderamente diabólica que algunos seres pervertidos emprenden contra la virtud del cura. La ociosidad y otras causas hacen algunas veces del joven cura que fue a su parroquia piadoso, bien intencionado y lleno de celo, un desgraciado que no sirve para otra cosa que para alegrar al demonio y a sus secuaces y hacer llorar al ángel custodio del pueblo. Ved ahora las ventajas que estas tres clases de curas pueden reportar de la obra de las tres Marías. Para los curas fervorosos, la comunión y visitas de las Marías servirán de consuelo y de aliento. ¿Cómo no le ha de alegrar que haya personas piadosas que desde su pueblo trabajen por lo que él trabaja, pidan por lo que él pide, lloren, si no pueden otra cosa, por lo que él llora? Para los curas desalentados y de corazón muerto por el pesimismo, esta obra es una resurrección. Aquellas Marías que a pie o atravesando largas distancias vienen a su pueblo y le piden con ansia que les exponga, aunque sea con manifiesto menor, a su divina majestad o que les dé la sagrada comunión y que se ponen de acuerdo con él para fundar o reanimar la catequesis, las hijas de María, el apostolado, que van de casa en casa invitando a sus moradores a que vayan al templo, a la Santa Misión, a la función de las Marías, que prometen al cura volver cuando él las llame y ayudarle en lo que ellas puedan. Aquellas Marías, repito, son una resurrección para aquel pobre sacerdote, que a fuerza de verse tan solo había llegado a creerse muerto para su ministerio en aquel pueblo. Y para el cura caído, la historia, aunque de poco tiempo no corta de esta obra, enseña que mientras unos, los menos, se han revuelto contra las Marías, se han negado a recibir su auxilio, las han recibido con mala cara y malos modos, otros, casi todos, seguramente atraídos por el espíritu de sacrificio y por la delicadeza de amor que lleva a las Marías a visitar su sagrario, se han mostrado agradecidos y han llegado hasta a derramar lágrimas reveladoras. Dios sabe de qué gracias y qué sentimientos. Soledad de los curas de pueblo, ¿cuántas víctimas tienes? Todo cuanto yo diga es poco de la necesidad que tienen los curas de pueblo de comunicarse con elementos de piedad y de propaganda de otros pueblos. Tengan presente que en esos pueblos en donde la religión parece extinguida, no hay órdenes religiosas, ni asociaciones piadosas, ni compañeros que estimulen, ni superiores que manden o alienten, y que para hacer frente a todo aquel cúmulo de pecados, vicios, escándalos, irreligiosidad, mala prensa, mala política, chismes, odios, atrasos, ignorancia y mala fe que forman esos pueblos, no hay más que un solo hombre, el cura, con todos los auxilios de Dios, es verdad, pero con la fragilidad de un hombre de barro. Dios mío, qué dignos de lástima son esos pobres curas, solitarios de pueblos. Gloria y gloria de héroe y de santo al que persevera, compasión y compasión grande al caído. La descentralización de la piedad. Perdónenme la palabra, más propia quizá del lenguaje político, pero expresa muy al vivo el remedio de un no sé si llamarlo mal o menos bien que se da en el seno de los pueblos cristianos modernos. Es un hecho, y explíquelo cada cual a su modo, que el odio,
la malquerencia de la aldea o del pueblecito y el afán de la ciudad son síntomas de los pueblos modernos. El que vive en la aldea suspira por la capital de la provincia, el que vive en esta por la capital de la nación. Consecuencia de esto es que los pueblos se vean cada vez más vacíos de elementos de valer y que las ciudades padezcan plétora de gentes sin ocupación. Consecuencia también de esto es la languidez de vida, tanto intelectual como industrial, y de relación en que van entrando los pueblos, y el exceso de actividad en todos los órdenes a que van llegando las grandes ciudades. Consecuencia, por último, es la centralización o estancamiento de la vida en las grandes ciudades, mientras se mueren de miseria los pueblos. Algo de esto ocurre con la acción de la piedad cristiana. Sin meterme a censurar tendencias, las más de las veces impuestas por la misma naturaleza de las cosas y por el carácter de cada época, es lo cierto que sin llegar a afirmar, ojalá pudiera, que en las capitales sobran elementos de acción católica, por lo menos abundan, al paso que en los pueblecitos escasean o faltan del todo. Qué facilidad en las capitales para oír misas y recibir los sacramentos a cualquier hora, para encontrar predicadores, consultores y directores, para hacer ejercicios y retiros espirituales, para obtener datos, comunicaciones y ventajas de personas y obras dedicadas a los distintos ramos de la acción. Qué abundancia de órdenes religiosas, instituciones benéficas y de acción social, etc. En cambio, en los pueblos de ordinario no se cuenta más que con un solo cura, a veces enfermo, otras anciano, tal vez por desgracia, aunque nunca con la frecuencia que suponen los enemigos, indigno por su conducta o por escasez de luces, casi siempre pobre. Y de este único cura depende en lo humano toda la vida religiosa de aquel pueblo. De él solo hay que recibir los santos sacramentos, la palabra divina, la enseñanza del catecismo, la asistencia de los enfermos, la educación de los niños, la mediación en las rivalidades, la paz, la luz y la sal de las almas. Y esto no un día ni un mes, sino toda la vida. ¿Verdad que es mucho pedir? ¿No sería una obra de mucha y muy fina caridad tender un puente entre estos pueblos y las ciudades para que por él pase a aquellos lo que sobra o al menos abunda en éstas? La obra puente. Ese puente es la obra de las Marías. Ellas, y lo mismo digo de los discípulos de San Juan, buscan y hasta mendigan en las ciudades en donde moran sacerdotes o religiosos que misionen, confiesen, prediquen, den catecismo en los pueblos de sus sagrarios. Ellas rebuscan en las obras eucarísticas con ese fin establecidas, copones, cálices, corporales, etc., para sus sagrarios pobres. Escapularios y objetos de piedad y propaganda para atraer a sus pueblos. Ellas van a los conventos de las almas contemplativas a pedirles oraciones y comuniones con que acompañar espiritualmente sus sagrarios. Ellas se empeñan en quitar periódicos malos y sustituirlos por suscripciones a los buenos, que a veces ellas mismas pagan o ayudan a pagar. Ellas, puesto en actividad el ingenio por la fuerza del amor, se industrian en llevar incesantemente al sagrario de sus desagravios y compañías todo lo que a su alrededor encuentran que pueda servir de consuelo al Jesús que en él habita. Hasta sindicatos y cooperativas llevan. No se tema por esto que el cuidado de los pueblos dé por resultado el descuido de las buenas obras en las ciudades. Antes, por el contrario, se ha observado que al abrir este nuevo campo de los pueblos y sagrarios abandonados a la actividad de las almas buenas, se han puesto en explotación energías nuevas y recursos nuevos que o dormían en la rutina o esperaban la revelación de esos grandes males para nacer en una vida de fervor y actividad no soñados. ¿Cuántos casos podría citar de almas entontecidas, atolondradas, vulgares, indiferentes, desorientadas, mal dirigidas y hasta inútiles para la piedad en las ciudades, convertidas en grandes almas al ponerse en contacto con esa gran pena del sagrario abandonado y al poder saborear toda la dulzura de este suavísimo posesivo, mi sagrario?
singular descentralización que hace llegar la savia a los extremos sin desmedrar el centro, admirable táctica para pelear contra el absentismo que está matando a los pueblos. La revolución desde arriba. Esta, que se considera como la más radical de todas las revoluciones, es la que viene a operar en el campo de la piedad cristiana la obra de las Marías. ¿Cómo? ¿Estamos convencidos de que la causa de todos los males que padece el pueblo viene del abandono en que todos, directores y dirigidos, han dejado el sagrario? ¿Estamos convencidos de que unos ricos que comulgan bien y a diario serán padres y no tiranos de sus operarios y dependientes? ¿Y que unos pobres que comulguen bien y a diario serán unos obreros alegres, corteses, resignados, sobrios y tranquilos? ¿Estamos convencidos de que en una casa en donde todos comulguen bien y a diario hay paz y pan? ¿Y estamos convencidos de que si todos los hombres comulgaran bien y a diario estaría además la Guardia Civil, las cárceles y demás instituciones sociales por cuya extirpación sueñan los socialistas y anarquistas? Y por último, estamos convencidos y persuadidos de que siendo Jesucristo la fuente, la base, la norma, la defensa, la sanción de todo derecho, no puede éste conservarse inmune ni dejar de estar conculcado, mientras Él lo esté de ricos y pobres, de gobernantes y gobernados, de chicos y grandes, y conculcado no sólo en sus símbolos o representaciones, sino en sí mismo, en su presencia real y verdadera. ¿Estamos convencidos? Pues entonces vamos a empezar la revolución para la restauración cristiana del pueblo por Él, por Jesucristo sacramentado, que eso es empezar por la cabeza y por el principio, y obrar con lógica, y no perder el tiempo en curar síntomas, dejando intacta la causa de la enfermedad. Las Marías y los discípulos de San Juan, haciendo del sagrario el centro de todas sus operaciones, el principio, el medio y el fin de todas sus obras de celo, ocupándose y preocupándose ante y sobre todo de que el sagrario esté acompañado, están de verdad haciendo la revolución desde arriba. El círculo vicioso del abandono. Hay necesidad de romper el círculo vicioso en que se fundan no pocos abandonos de sagrarios. A fuerza de no comulgar nadie en esos pueblos, llega a formarse una costumbre de no comulgar, tan dura y tenaz que el celo más ardiente de párrocos y misioneros se estrella ante este argumento. Yo no comulgo porque nadie comulga. Argumento que se completa con este otro. Nadie comulga porque yo no comulgo. Los que conozcan un poco no más el modo de ser del hombre y se hayan dado cuenta de que en la mayor parte de sus determinaciones, más que la reflexión y la conciencia, influye la fuerza del hábito o de la rutina, sobre todo si en favor de esta rutina mitila la pereza, el egoísmo, la ausencia de obligaciones, la indisciplina y demás elementos humanos, se persuadirán muy luego de que ese círculo vicioso se hace irrompible. Contribuyen a darle consistencia esas 1000 tonterías mandadas recoger hace tiempo y que todavía circulan por los pueblos con la misma seriedad como si acabaran de inventarse. Eso es cosa de niños. Yo no me hinco delante de un hombre como yo. Eso es para las viejas. Ya lo haré otro día. Es tan amigo el cura que ¿quién se confiesa con él? Sin perjuicio de esto otro reparo. Es tan simpático el cura. Y aquello otro. ¿Qué dirán las gentes si me vieran confesar y comulgar? Y las jóvenes por lo que dirán sus novios, las casadas por lo que dirán sus maridos, los maridos por lo que dirán los amigos de café o de trabajo, los pobres porque no tienen tiempo o porque no madruga el cura, los ricos porque no madrugan ellos, y cada cual por un pretexto o por otro, es lo cierto que nadie comulga, porque no comulga ninguno. ¿Cómo romper el círculo? Inútil es, como se ve, esperar que ese valiente, que valor y grande hace falta, surja del pueblo. Hay que llevarlo de fuera. Esas son las Marías activas, las que van a los pueblos en donde ya no se estila comulgar, a enseñar con su ejemplo que todavía se comulga, a pisotear todos esos trampantojos contra la confesión y la comunión, confesándose y comulgando, mostrando a las jóvenes casaderas y a las mujeres casadas y a los maridos tiranos o cobardes que se puede comulgar y tener buen novio y ser reina de un hogar de dicha.
y espoleando a todos con el ejemplo del sacrificio y la palabra de la invitación a romper esas telas de arañas que a ricos y pobres, hombres y mujeres, apartan las más de las veces de la Sagrada Comunión. En suma, las Marías, comulgando en los sagrarios abandonados una y muchas veces, y cuando no pueden sacramentalmente allí, en espíritu al menos, son los Hércules que rompen con la maza de su ejemplo y de su abnegación el círculo vicioso de yo no comulgo porque no comulga nadie, y nadie comulga porque yo no comulgo, que tantos vacíos ha dejado en tantos sagrarios. Las compensaciones de la gloria de Dios. Problema es que pone espantos y angustias en el alma el número tan crecido de los malos en el mundo y tan menguado de los buenos. Y aumenta la angustia y mézclase casi con la confusión cuando se piensa que todas esas almas, las de los buenos y las de los malos, han sido criadas para dar gloria a Dios. ¿Es que se frustran los planes de Dios? No. Y sin meterme ahora a demostrar cómo buenos y malos, cada cual a su manera, dan gloria a Dios, quiero detenerme en la consideración y exposición de un fenómeno curiosísimo, y más que esto, conmovedor, que se observa en la vida espiritual. El fenómeno es, y lo habrán observado como yo otros muchos, que en los pueblos más perversos y degradados crecen y viven las almas más santas. Son pocas, muy pocas, es verdad, pero qué delicadezas de virtud, qué heroísmos de amor, qué milagros de caridad, qué maravillas de abnegación silenciosa, y sobre todo esto, qué formación tan misteriosa y tan en contraposición a todo lo que le rodea. En mis correrías apostólicas, cuántas veces me he sentido anonadado y confundido al encontrarme con esas almas en el confesionario, en el tren, en el campo, en donde menos lo esperaba. Me he encontrado con almas que apenas sabían rezar, dotadas de altísima oración, almas que nunca habían comulgado porque nadie las había llevado, enriquecidas con una no interrumpida presencia de Dios. Almas que sin conocer el catecismo y teniendo más bien motivos para conocer todas las atrocidades contra él escrita, sabían más teología que se aprende en las aulas. He visto unos modos de sacrificarse, de hacer bien, de practicar las más difíciles virtudes en circunstancias adversas. ¿Quién las había enseñado? ¿Quién las sostenía? ¿Quién hacía esos milagros contra la lógica? Lo que yo he sacado en limpio de esos fenómenos es que Dios nuestro Señor siempre saca su gloria o de la cantidad o de la calidad. Tanta, y me atrevería a decir, más gloria dan a Dios esas almitas ignoradas y sublimes en número de 2 o 3 en cada pueblo, que le darían todos los vecinos del mismo si fueran unos cristianos ordinarios y vulgares. Muchas veces me hago estas reflexiones cuando miro contristado, sobre todo en las grandes ciudades, el contraste entre esos grupitos de almas escogidas y esas muchedumbres sin cuento de gentes olvidadas y enemigas de Dios. Dios mío, me digo, cuántas rodillas dobladas ante el demonio, y qué poquitas dobladas ante ti. Qué exiguo el partido de Dios, y qué asombrosamente numeroso el partido del demonio. Y horrorizado ante ese misterio de ingratitud y de locura de los hombres, llego a tranquilizarme relativamente comparando lo mucho que vale aquel pequeño rebaño y lo poco, lo nada, que vale el ejército enemigo. Para alistarse en él una sola condición basta, ser cobarde. Es el ejército de los vencidos, de los vicios. En cambio, aquellas almas tan insignificantes, tan despreciables a los ojos del mundo, ¿cuánto valen? Ellas, con el valor llevado al heroísmo, la virtud que prefiere morir a mancharse, haciendo fácil lo extremadamente arduo a fuerza de practicarlo cada día y cada hora. ¡Qué grandes! Qué poco podrá ufanarse el demonio de la ejecutoría y nobleza de su gente reclutada de entre los cobardes de la historia y de la conciencia que han sido y son. Y qué satisfecho podrá mostrarse el Señor presentando ante los cielos y ante la tierra la magnífica, inapreciable e imponderable figura de un santo hecho de barro. Recuérdese a Abraham obteniendo del Señor la salvación de la ciudad de Sodoma, por solo 5 justos que en ella hubiese.
Recuérdese a Lot, salvando él solo de la ruina la ciudad de Segor por vivir en ella. Recuérdese la satisfacción con que Dios se recreaba en su siervo Job, presentándolo a la confusión de Satanás. Y en el Nuevo Testamento recuérdense las mercedes otorgadas a pueblos enteros por la intercesión de un solo justo, y se tendrá convencimiento de mis anteriores afirmaciones. Y pregunto, ¿no será una obra de utilidad suma y de provecho inestimable la que se dedique a buscar en cada pueblo esas 5 almas justas, o ese único justo, y ponerlas en explotación, fomentarlas y sostenerlas, y tender entre ellas y las de otros pueblos los lazos de la inteligencia mutua y de la fraternidad más estrecha? Las Marías se lisonjean de perseguir ese ideal. Me lo han contado tantas veces. Qué sorpresas tan agradables han tenido en sus pueblos, gracias a haber tropezado con esas almas desconocidas. Pobrecillas, marchaban con la emoción de la gran obra de misericordia que iban a hacer con el divino abandonado del pueblo, pero al mismo tiempo con el secreto miedo de obstáculos desconocidos y presentidos, quizá insuperables, y al llegar, oh sorpresa, las lágrimas de una anciana, o la voz trémula de un anciano sacerdote tan desairado como su señor, o la curiosidad anhelante de una niña, o la efusión con que las acoge un vecino anónimo, les hace saber que sin conocerlas, en aquel pueblo las esperaban y las amaban. Y cuando ya se conocen y se tratan, qué historias de graciosas coincidencias, de felices casualidades, de frutos inopinados, de misteriosas armonías, de constantes anhelos se descubren y se cuentan. Un libro de muchos folios necesitaría para contar todas esas historias que nuestras Marías han aprendido en sus pueblos y que todas convienen en descubrir almas anónimas, alimentadas, sin darse cuenta, de una muy larga esperanza, de que el Jesús de su sagrario habría de ser conocido y amado, y de ganas de cantar el Nunc Dimittis de Simeón, al ver alborear el deseado día de la llegada de las providenciales mensajeras del sagrario abandonado. Oh misterios de las divinas y misericordiosas compensaciones.